Yo creo que la jubilación siempre han sido magras. Pues yo recuerdo a mi finado padre cuando se jubiló también. Él siguió trabajando, por supuesto. O sea que nunca han sido... O sea que pueden sostener la vida digna de cualquier persona. Y especialmente esos 10 años que estuvieron congeladas, creo que fue en el gobierno de la década del 90, casi 10 años que estaban a un mismo importe, así que creo que fue el peor momento. Según cifras oficiales, en Argentina hay más de 5 millones de personas mayores de 60 años. De esta cifra, cerca de 1.500.000 pasan la barrera de los 75 años. El constante aumento de personas mayores es un fenómeno mundial que desde hace 50 años va en aumento. Porque lo que ocurre es que vivimos más tiempo, pero somos más tiempo productivos. Hace 100 años, una persona de 50 años era una persona vieja. Hoy, animate a decirle a una persona de 50 años que no trabaje más y te tira por la ventana y no tiene la fuerza para levantarte y tirar por la ventana. Es una persona joven, activa, que puede seguir trabajando. La edad a la cual nos deberíamos jubilar se ha ido corriendo en el tiempo. Para los organismos financieros internacionales y también para ciertos sectores del poder económico, la solución consiste en ampliar la edad jubilatoria. Argumentan que ante la mayor expectativa de vida es necesario extender el periodo de aporte y retardar la jubilación. Sin embargo, los estudios indican que aumentando la obligación productiva a los mayores, proporcionalmente se resta capacidad ocupacional a las nuevas generaciones que ingresan al mercado de trabajo. El error que a veces se plantea desde posiciones muy simplistas es, bueno, aumentemos la edad jubilatoria, es decir, que la gente se jubile en vez de los 65 o 70 como única medida. Eso es como la frazada corta, soluciona un problema en parte, pero genera otro. Si los argentinos se empiezan a jubilar cada vez más tarde, la pregunta es, ¿qué hacemos para darle trabajo a los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo? Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Tras el regreso de nuestro país al sistema democrático, reencauzar una economía desviada de su función social no sería sencillo. El nuevo signo monetario se llamará austral. La pérdida del valor adquisitivo por el achatamiento de los saberes llevó a que cerca del 80% de los jubilados cobraran el mínimo. La protesta de los jubilados no se hizo esperar y un aluvión de juicios llegó a las cajas demandando el cumplimiento de la ley. Veníamos de algo que realmente estaba mal, ¿no es cierto? Estaba mal porque estaba deslegitimado, o sea, se podía hacer, todos podían hacerle juicio al Estado a raíz del sistema previsional, en fin, algo había que cambiar. En un escenario de alta conflictividad social como era el de la Argentina a comienzos de 1989, la escalada hiperinflacionaria agravó de tal manera la crisis política que el doctor Raúl Alfonsín
debió adelantar la entrega del gobierno nacional al presidente ya electo, el doctor Carlos Saúl Menem. El nuevo presidente puso en marcha un modelo económico basado en una política de corte neoliberal. Recordemos que el proceso de reforma al mercado que se abre en los 90 se abre después de un proceso hiperinflacionario agudo, el del 89-90, y que la solución en ese momento pasaba por lograr resolver el problema del déficit público, del déficit del sector público como panacea única, y que la forma de hacerlo era desandar todo el camino de la economía industrial, de la economía asociada al mercado interno y del enorme o elefantiásico, como se llamaba en esa época, sector público empresario. Este proceso de reforma del Estado tiende, reitero, a devolverle al Estado las funciones para las cuales ha sido creado. La privatización que se llevó a cabo bajo la dirección de los organismos financieros internacionales abarcó tanto empresas productivas y de servicios como activos públicos y recursos estratégicos. El camino para liquidar el patrimonio nacional quedó así allanado y traería como consecuencia un efecto perfectamente conocido por sus promotores: menos empleo, menos aportantes al sistema previsional. Por eso, el principal argumento para lograr que la sociedad aceptara las privatizaciones fue que con ese dinero se refinanciarían las cajas de jubilaciones. Por lo tanto, el proceso de privatizaciones contenía, por un lado, allegar fondos al Estado, desobligar al Estado de sus actividades como regulador de la economía, pero por el otro, un 30% del producido de las privatizaciones debe ir al sistema previsional, debe ir al ANSES. ¿Por qué? Para cubrir el déficit previsional. Si el Estado achica el déficit de ferrocarriles, el déficit de aerolíneas, el déficit de Entel, no es para pagarle a los acreedores, tiene que ser para mejorarle la vida a la gente. Esto es obvio. Entonces, en vez de pagarle a los acreedores, eso tendrá que mejorar la vida a la gente. Si hacemos todo esto para poner la plata en un canasto y dársela al Citibank, no veo el negocio de los argentinos. ¿Esto es así? Tiene que ser así. ¿Tiene que ser así? Qué lindo sería. Está en el decreto. Adelina, ¿será así? El decreto de Entel dice que es para la gente. Jubilaciones, salud, seguridad y educación. El cambio del sistema jubilatorio en 1993 dejaría de lado el objetivo principal para el cual el sistema previsional había sido diseñado: sostener, mediante el aporte solidario de todos los trabajadores, al conjunto de los jubilados. Cuando viene el proceso privatista, dominado por una teoría que consiste en que todo lo que tiene que ver con el mercado es mejor que lo que tiene que ver con el Estado, se establece una cuota yo solo velaré por mi futuro, no aspiro a que nadie vele por el mío y yo no voy a velar por el de los demás. Por lo tanto, es una exaltación de un principio básicamente egoísta. Para mí, desde el primer momento, esta es la clave de la discusión. Después viene la parte técnica. En uno hay un sistema solidario, que tiene que ver con la idea de fraternidad, el otro es un sistema egoísta, cada cual ahorra lo suyo. Y se separa, se desvincula del resto. Grosso modo, esto es lo que ocurrió. La reforma del año 93 encaró varias cosas al mismo tiempo. Un problema muy importante que había en ese momento es que había una perspectiva muy mala financiera para las cajas. El sistema estaba unificado, era manejado totalmente por el Estado, y había mucha preocupación sobre cómo estaba creciendo el costo, lo que se pagaba, y no los recursos, y que iba a haber un déficit cada vez más alto. Entonces, un componente muy importante de la reforma del año 93 fue reducir ese costo. Y en eso fue muy efectivo. El problema es que el mecanismo que utilizó para la reforma, para lograr esto, fue básicamente pagar menos. Pagar un poco menos, pero más pagarle a menos gente. Puso reglas más estrictas para cobrar beneficios y dejó gente fuera. La reforma previsional estableció un sistema doble. Se mantenía por un lado el sistema de reparto estatal y se creaba también un sistema de capitalización gestionado por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que estaban ligadas en su gran mayoría a los principales bancos de plaza. Este cambio significó que el grueso de los aportes de los trabajadores dejaran de ser percibidos por el Estado
para ser tomados por las AFJP. De este modo, el sistema estatal se desfinanció rápidamente y se quedó sin recursos para el pago de quienes ya estaban jubilados. Ahora, curiosamente, si miramos, al momento que se hace la reforma previsional del 94, el sistema previsional en el año 93 era superavitario. O sea, se había llegado a un sistema previsional superavitario. ¿No? Increíble, en el año 93, precisamente ¿por qué? Porque una parte importante de los fondos de las privatizaciones tenían que ir al sistema previsional y eso se había cumplido, con lo cual el sistema previsional era superavitario. Cuando se hace la reforma previsional, que se desobliga, o sea, se desobliga a los trabajadores activos de seguir aportando a sostener su generación anterior y empezaban a aportar en su propia cuenta de ahorro, prácticamente el sistema quiebra, se desbalancea completamente y los jubilados de ese momento solo pueden ser sostenidos por una parte de los fondos que tiene el Estado. Lo peor del negocio fue que los fondos también fueron a parar a los bancos, siempre ávidos de capital ajeno. El saqueo fue brutal. El sistema previsional, al finalizar las privatizaciones, se encontraba completamente financiado. Sin embargo, no se tuvo empacho en volver a vaciarlo de recursos para beneficiar al sistema financiero. En un sistema contributivo, donde si uno no aporta no tiene nada, si aporta mucho tiene mucho, se destruye el puesto de trabajo y los que se crean son trabajos no registrados, ergo después buena parte de la población no accede a la posibilidad de tener un beneficio jubilatorio o de pensión. Bueno, pasó exactamente eso. Al principio no se vio porque no se jubilaban inmediatamente la gente que estaba dentro de las AFJP y después, a medida que empezó a llegar la edad de la gente que se tenía que jubilar de ese sistema, no se podían jubilar. Y tenían que esperar 5 años más, 6 años más, hasta cumplir los 30 años de aporte. Pero el rumbo sigue siendo el mismo, que no se engañen, por favor. Pronto el déficit generado por la reforma comenzó a hacerse visible, obligando al dictado de la Ley de Solidaridad Previsional que congeló los saberes de los jubilados. Para disimular la pérdida también se ordenó la ampliación de la edad jubilatoria y los años de aportes. La cuenta de capitalización es el único caso que vos depositabas 10 pesos y te devolvían 7, ¿no? Las comisiones eran un 30%, 25%. Era el único caso donde vos depositabas 10 pesos y te devolvían 7. Pero la gente, como había el rendimiento de esos mismos bonos que financiaban el Estado, la gente se ponía contento. Ahora el negocio eran los bancos que traían esa comisión. Además el cambio cultural que significó, no solamente el afano, la transferencia de recursos enorme, sino la subversión de los valores. Máxima, una FJP, doy nombre y apellido, no sé si ustedes tienen avisadores, se joden. Bueno, la AFJP Máxima pegaba una oblea, yo decía en los Mingitorios, que era el mejor lugar para esa publicidad, donde mostraba un pibe de 10, 11 años que decía, cuando sea grande quiero ser rico. El valor es ser rico. Por eso me voy a afiliar a Máxima FJP. En mi barrio, los muchachos querían ser bomberos, jugadores de fútbol o presidente, y las chicas maestras. Pero nadie pensaba en ser rico. Esa es la subversión de valores. Fue toda una publicidad armada, orquestada. Había que cambiar la mentalidad de muchos años de costumbre de aportar al Estado y que el Estado te retribuía. Pero uno de los aspectos más nocivos para el sistema lo constituyó la generación de un nuevo endeudamiento. El Estado Nacional comenzó a emitir deuda para hacer frente a este déficit. Los bonos emitidos, a su vez, eran comprados como inversión para las AFJP. Pero no termina allí la historia. Lo más loco de todo esto es que el Estado, entonces, para poder seguir financiándose, le pedía prestada plata a los bancos. La misma plata que se le sacó por esta ley de privatización y se le dio a los bancos se la prestaban de vuelta al Estado y le cobraban una tasa de interés. La plata que era del Estado, ahora la volvía a tener el Estado, pero bajo la forma de préstamos y le cobraban una tasa de interés por algo que era suyo. Hemos destruido estructuralmente la corrupción con el tema de la privatización de las empresas del Estado, ineficientes en todo sentido, en cuanto a los servicios y en cuanto
a la rentabilidad. Yo cuando era, digamos que tenía 30, 40 años menos, ya en esa etapa ya se vislumbraba los problemas graves que tenía el jubilado, porque no estaba bien pago. Y hubo muchos problemas, hubo épocas que hasta le descontaron un 13% en la época de la Rúa, las cajas de jubilación estaban llenas de plata, pero las fueron vaciando. Como consecuencia de las políticas públicas aplicadas, cambia el mapa social de la Argentina. Mientras que las décadas de los 40 y los 50 se caracterizaron por la incorporación como trabajadores y ciudadanos de importantes masas de población con el consiguiente crecimiento de la clase media, en la Argentina de fines del siglo XX predominó la exclusión laboral y social y la pobreza urbana. En 1999 el candidato de la Alianza, Fernando de la Rúa, ganó las elecciones presidenciales. Pese a las crecientes dificultades económicas, el nuevo gobierno decidió mantener la convertibilidad y renegociar la deuda, iniciando un camino de alto riesgo. Luego de un breve pero conflictivo paso por el Ministerio de Economía de José Luis Machinea, el gobierno convocó a Domingo Cavallo para que se haga cargo nuevamente de la conducción de la cartera económica. A su llegada, uno de los primeros proyectos que promueve es una reconversión del PAMI para pasarlo a la órbita privada. Pronto se implementaron nuevas formas de endeudamiento público con la anuencia y el apoyo de los organismos multilaterales de crédito. En julio de 2001, una medida sin antecedente en la historia del sistema previsional impone un recorte de haberes del 13% a los jubilados. Fiel a su ideología y por segunda vez en una década, el ministro volvió a tomar los ahorros privados de ciudadanos depositados en bancos para hacer frente a la falta de recursos. Es necesario que todos hagamos el máximo esfuerzo. Rápidamente su esquema se tornó explosivo, desencadenando una crisis económica, política y social sin precedentes en la Argentina, que obligó al presidente a renunciar a su cargo, dando lugar a un largo periodo de tensión social. También marcó el fin de la política económica neoliberal, cuyo límite lo marcó el abandono forzoso de la convertibilidad monetaria. El resultado visible luego de varias décadas de neoliberalismo fue un tendal de deudas en vastas capas de la población, un índice de pobreza del 50% y la indigencia instalada en la sociedad. Ningún gobernante, por más capaz que sea, puede cambiar las cosas si no hay una ciudadanía dispuesta a participar activamente de ese cambio. Los sacudones políticos se prolongaron hasta el arribo de Néstor Kirchner a la presidencia, cuya voluntad de imprimir un cambio en el destino del país pronto se hizo visible. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Que el primer paso que este gobierno dio en favor de la seguridad social fue cuando puso al empleo en el centro de las políticas públicas y cuando tomó la decisión tempranamente, en septiembre del 2003, cuando casi nadie hablaba de ese tema, que el trabajo no registrado era uno de los objetivos fundamentales a combatir y erradicar en nuestro país. Los cambios instrumentados en la política económica permitieron una rápida y para algunos inesperada recuperación de la economía y con ello una reducción de las tasas de desempleo y de pobreza.
Y estos fueron los primeros pasos, los 5 millones de puestos de trabajo, el retroceso del trabajo no registrado de un 50% a un 34%. Pero ahí empezó a cambiar el esquema de financiamiento de la seguridad social en nuestro país. Porque cada trabajador que pasa de no registrado a registrado pasa a ser un beneficiario, un destinatario, un hombre o mujer sujeto a derecho y también sujeto a la protección social. En 2007, tras la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, se ponen en marcha una serie de medidas con el objetivo de revertir el daño provocado en los años 90 al sistema previsional. En este marco se inscribe la sanción de la ley número 25.994, que establece una moratoria para que aquellas personas que habían quedado fuera del sistema de seguridad social puedan acceder al beneficio previsional. Hoy podemos decir que de cada 10 personas que están en edad de jubilarse, 9 son jubilados y pensionados. Esto ha sido un avance significativo en materia de inclusión, ha sido la oportunidad del Estado de llegar a sectores que no tenían la oportunidad de tener todos los meses la presencia y la protección del Estado, a través de un derecho, a través de una moratoria que permitió poner en pie de igualdad a aquellos trabajadores que tenían la oportunidad de jubilarse. También se sancionó la ley de movilidad de las prestaciones, elevando los haberes 2 veces por año en forma automática. Contamos con una ley que permite que 2 veces por año, en función de una fórmula, que incluye, por un lado, la variación salarial para mantener y mejorar la capacidad adquisitiva de las jubilaciones, pero también incluye en la misma fórmula la recaudación, esto es los ingresos, esto es el financiamiento del sistema de seguridad social. Al poner en juego las dos variables, le da una alta sustentabilidad. La eliminación del sistema de capitalización instituyó nuevamente el público reparto denominado SIPA, basado en la solidaridad y en la equidad. Cuando vuelve el Estado, fundamentalmente lo que ocurre es que aparece nuevamente la solidaridad como valor central de un sistema de seguridad social, que es la manera de fortalecerlo y es la manera de garantizar que el sistema funcione. Y acá es algo muy importante porque caló hondo en el ideario argentino, esa cuestión de el dinero de los jubilados, como si el dinero de los jubilados estuviese en una caja de zapatos, entonces se guarda hasta el momento que se jubile. Eso es antieconómico, puesto que ese dinero parado ahí no le sirve a nadie, y lo que hay que entender acá es que la ANSES es la Administración Nacional de Seguridad Social, es decir, que es de todos los argentinos, para todos los argentinos, desde antes de que nacen hasta que después que se van. La eliminación del sistema de capitalización le permitió al Estado argentino recomponer los recursos públicos y recuperar los ahorros de los trabajadores para contribuir, entre otros aspectos, a la conformación de un fondo de garantía del sistema. Se recupera ese ahorro de los trabajadores argentinos y permite que el sistema tenga no solo características solidarias en términos de generaciones y dentro de la propia generación, sino también tenga la posibilidad de tener un fondo anticíclico que frente a necesidades del sistema tengamos la oportunidad de todos los meses pagar las jubilaciones y las pensiones. El complejo trayecto que a lo largo de 200 años recorrieron las políticas destinadas a brindar protección social a la población aún no se ha completado. Si hace 100 años se comenzaban a construir un sistema para brindar protección a los trabajadores y a mediados del siglo pasado la Argentina parecía haberlo logrado, las políticas sociales y económicas puestas en marcha a finales del milenio desataron un proceso de exclusión social que cambió la fisonomía de un país que se jactaba de su extensa clase media. El que depositó pesos recibirá pesos. Hoy, este sistema
debe buscar nuevas herramientas que permitan la incorporación de todos aquellos que fueron quedando en los márgenes.